Y creo que aquí lo interesante sería, en vez de estar pataleando por lo que no nos agrada, ver qué se puede rescatar de esto, cómo va a funcionar, cómo hacer que sí funcione, porque la idea de esta reforma pues es mejorar el sistema judicial, y la verdad es que se necesita mejorar el sistema de justicia en México. Retomar una parte de la reforma, que es la parte del establecimiento de un tribunal de disciplina judicial, que es algo que a mí me parece muy favorable en esta reforma. No existía y precisamente los actos de corrupción eran increíblemente difíciles de llamar a los jueces a entregar cuentas claras, ¿no? A disciplinarlos o a poder sancionarlos. Las campañas durarían 60 días, no había pre-campañas, y que no va a haber financiamiento ni público ni privado. ¿Cómo se van a dar a conocer? Bueno, el INE, del tiempo que tiene, tiempo aire que tiene, en radio, en tele, en los distintos medios, cederían una parte a estas campañas. Yo creo que tenemos que entender que el Poder Judicial sí se toca, porque es una institución gubernamental que tiene que ser reformada para cumplir mejor las necesidades de la población. Hola, ¿qué tal, amigos de Más Novedades? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, esta mesa de debate que te presentamos a ti para aclarar un poco de los panoramas, de los temas más importantes que tenemos en México, en el mundo, en Quintana Roo, por qué no decirlo. Muchos temas que se vienen, y uno de ellos son las reformas al Poder Judicial que ha propuesto el Ejecutivo Federal de nuestro país. Para hablar de ese tema, que es un tema extenso, no es un tema nada sencillo, es un tema donde creo que todos como sociedad vamos a ser protagonistas en algún punto, si va para adelante, y es importante entonces empezar a tratar de bajar algunas ideas. Para iniciar, primero quiero presentar a las personas que nos acompañan esta noche en esta mesa de diálogo. Quiero saludar vía stream a Lisette Santoyo Arrioja. Ella es comunicadora digital, politóloga, ya tiene una maestría en Relaciones Internacionales, analista político, muy activa en redes sociales, sobre todo una experta en redes sociales. ¿Cómo está, Liz? Gusto en saludarte. Hola, mucho gusto. Saludos a ti y a Elim Naim, que también anda por ahí, y a la audiencia. Y ahí está, por supuesto, Elim Naim y González Ibarra. Él es coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac, Cancún. ¿Cómo estás, Campus Internacional? ¿Cómo estás, Elim Naim? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos de nuevo. Un placer tenerte de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Es importante entrar, hay mucho que platicar al respecto de esta propuesta de la reforma al Poder Judicial que tiene el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, que podremos decir que es la última misión que podría cumplir. Hay algunas cosas que se quedan en el cajón, que ya no fueron, pero esta todavía le puede alcanzar, y más por la continuidad, y tenemos ya una presidenta electa muy activa en el tema. De hecho, acaba de tener unas declaraciones. Vamos a iniciar. Elim Naim, ¿qué nos puedes decir sobre esta reforma y cómo entenderla? ¿En qué cambiaría? ¿Qué es lo que podemos decir? Creo que la reforma al Poder Judicial tiene muchos puntos a favor y muchos puntos en contra entre diferentes partes de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que está totalmente en contra. Vemos a los grupos de oposición incentivando a sus seguidores a repudiar la reforma. Y también tenemos una gran parte de la población, al menos en las encuestas, que está a favor solamente en seguimiento al proyecto de la Cuarta Transformación, en una aprobación a lo que votaron en Morena, y por tanto también a este seguimiento al ejercicio democrático, ¿no? Cuando uno vota a un presidente, no está votando solamente a la persona, sino el proyecto político que trae consigo. Entonces, el hablar en contra de lo que acabas de votar puede ser incluso una contradicción personal, ¿no? Lo que sí es que tenemos algunos claroscuros, algunos contrastes, y el mayor contraste que puedo ver es qué tan favorable es la población sobre la elección popular de los ministros, que es uno de los elementos más controversiales, ¿no? Y ahí es donde vemos a una gran parte de la población no a favor. Me gustaría saber qué tanto se avanza. Hoy son las discusiones, me parece, hoy están discutiéndolo todavía, pero muy probablemente esto va a pasar. Ya es una cuestión
protocolaria, y más bien me gustaría pensarlo de manera realista y tratar de criticarlo desde la perspectiva de que se va a aprobar y qué hacemos ahora con lo que tenemos, ¿no? Ok, Lisi, ¿nos podrías decir, poniendo lo que tenemos en la actualidad y poniendo lo que se propone, cuáles serían estas diferencias importantes que tendríamos que estar visualizando? Pues bueno, hay 4 principales, ¿no? Y una es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una nueva integración, bueno, va a tener, en vez de 11 ministros van a ser 9, elegidos por voto popular, al igual que magistrados y jueces. La elección popular es otro de los elementos clave en esto, y que se sustituye el Consejo de la Judicatura. Se dice mucho que van a eliminar el Consejo de la Judicatura, en realidad no, se sustituye por un tribunal que estará verificando que no haya tráfico de intereses, que no haya corrupción, que se desarrollen los procesos como debe de ser, y finalmente pues nuevas reglas. Son como los 4 ejes principales que han mencionado. Cabe señalar que los foros que se han hecho, que fueron a sugerencia de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que ella sugirió que se hicieran estos foros, y han estado por todo el país. Recientemente estuvieron en Quintana Roo, y a partir de esos foros salieron 100 modificaciones al proyecto original que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a lo mejor no se modifican las cosas que les interesarían, sobre todo a la oposición, como es el punto del voto, ¿no? Del voto popular, y que se elijan ministros, magistrados y jueces por votación popular. Y yo creo que ese puede ser el punto que más se presta a polémica y a debate. Sin embargo, de que la reforma es una realidad. Morena y sus aliados son mayoría en el Congreso, entonces se va a aprobar. Ahorita está el proyecto de dictamen en las comisiones, pero la reforma se va a aprobar. Y creo que aquí lo interesante sería, en vez de estar pataleando por lo que no nos agrada, ver qué se puede rescatar de esto, cómo va a funcionar, cómo hacer que sí funcione, porque la idea de esta reforma pues es mejorar el sistema judicial, y la verdad es que se necesita mejorar el sistema de justicia en México. Perdón, acabas de decir algo importantísimo, Lisi. Se necesita mejorar el sistema judicial, por supuesto, y lo vivimos todos. A todos los niveles en la Procuración de Justicia. Sin embargo, ¿este es el mecanismo ideal, el primer paso para una mejora, o puede representar un retroceso? Vamos a guardar esa pregunta, que creo que es con la que tendríamos que culminar esto, ¿no? Lo que ustedes digan al final, creo que va a ser como la resolución de un par de expertos. Antes, me gustaría tocar el tema. Hablabas de que ya hay una mayoría y que va a pasar. O sea, Lisi dice muy claro, va a pasar, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué perdemos el tiempo discutiendo si debería o no? Va a pasar. Desde 1982, en el periodo priista, Miguel de la Madrid, no había una mayoría como la tenemos hoy en el Congreso. Algo que es muy dañino para un país demócrata. ¿Cuál es la opinión que les representa esto? No solamente por lo que representa esta reforma, sino lo que puede venir más adelante. Sí, yo compartía contigo, y también lo compartí con un grupo de estudiantes que me hizo la misma pregunta: ¿qué tanto daño se puede hacer a la democracia con una mayoría cualificada en el Congreso y casi la mayoría cualificada en el Senado? No creo que sea tan catastrófico como se plantea. Me parece que yo definiría solamente el periodo de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en donde no hubo una mayoría de este nivel, pero durante el periodo de Enrique Peña Nieto sí lo pudimos ver con el Pacto con México, en donde se hicieron modificaciones constitucionales. Ahí había una mayoría calificada y lo estábamos platicando. Las llamadas reformas estructurales, ¿no? PRI, PAN, PRD y con el Partido Verde en su momento, y actualmente PRI, PAN, PRD fueron a una coalición, lanzaron una
a su propia candidata presidencial y es la oposición. Bueno, ahora desaparece el PRD y el Partido Verde está del lado de Morena, pero estamos viendo que sí existe esta posibilidad de tener una mayoría cualificada a través de una alianza, ¿no? Cuando fuimos a la escuela, Lisi, creo que tú, yo, el IMNAI, tuvimos la escuela de civismo y lo primero que nos enseñaban era la separación de los poderes, ¿no? ¿Te acuerdas? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Me queda claro que en la actualidad ejecutivo y legislativo están sumamente alineados y en un maridaje perfecto. El judicial es el último bastión para muchos que representa una real oposición, que no tampoco tendría que ser un enemigo más bien tendría que trabajar en conjunto. Me queda claro que el INAI dijo, no, yo no veo un panorama tan adverso. ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido con el IMNAI, no veo un panorama tan angustiante como muchas veces se plantea. Sí es un panorama donde tenemos que estar vigilantes y poniendo mucha atención en cómo se va desarrollando. Ahora bien, si consideramos que hoy quienes proponen a los ministros pues es el Ejecutivo, pues realmente la reforma está proponiendo que el Ejecutivo proponga 10, el Congreso a 10, es decir, 5, van a proponer 5 los diputados y 5 los senadores, y además el mismo Poder Judicial propondrá otros 10, y de ahí es que van a salir a quienes van a estar en la cabeza del Poder Judicial. Entonces, no veo tanto esa mezcla o como esa dilución de los tres poderes. Sí puede influir, pero pues realmente si se van a presentar propuestas de unas 30 personas y no solamente van a ser las que propone el Ejecutivo, pues eso va a ser bastante útil porque no fomenta esa dilución de la división de poderes. Me encanta lo que explica Lisi. Nos dejas muy claro de cómo tendría que ser las propuestas, ¿no? Yo te propongo a tantos, otro poder a tantos, y bueno, nosotros ponemos a tantos. Pero una realidad en nuestro país, un país que hay que decirlo de tercer mundo, un país que cuando son épocas electorales la gente poco se informa de los propios candidatos, y de repente nuestras elecciones son un concurso de popularidad. De hecho, incluso en el nombre está la penitencia, ¿no? Cargos de elección popular. ¿Qué riesgo hay que llegue alguien poco preparado a estas instancias? Esa es la primera pregunta para ambos. ¿Qué riesgo hay real de que llegue alguien con nula preparación o muy poca preparación en comparación a lo que tenemos actualmente? Que tú ves los currículums, son impresionantes los que tenemos. Bueno, salvo algunas excepciones de plagio, ¿no? Excepciones muy, muy, muy peligrosas. Exacto. Y esa sería la primera pregunta. Bueno, vamos con eso, si les parece. Ok. Yo ahí por supuesto que estoy de acuerdo. El punto más criticable es la elección popular de los ministros. En estos momentos se utiliza un sistema de carrera judicial. Hay que hacer carrera judicial, aplicar diferentes filtros a través de exámenes, preparación, estudios especializados. Fue fundado y fue creado para tener ministros altamente especializados en una materia particular, ¿no? Y que al llegar al Poder Judicial sea como la máxima aspiración al final de la carrera, como cuando se hace carrera diplomática, se comienza en cargos más bajos y se escala hasta llegar a ser jefe de misión, embajador. Por supuesto que hay una crítica bastante considerable ahí, razonable también, pero creo que esto no le quita o no le pone más bien el peso a donde debería estar la gran crítica a la reforma. Yo considero que la reforma debería estar siendo criticada por no atender el problema estructural de fondo, que es la impartición de justicia, el acceso a la justicia para la ciudadanía. La gente está de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, no está tan de acuerdo con la elección popular de los jueces, pero en realidad está de acuerdo porque es necesaria una reforma al Poder Judicial, solo que, como tú lo planteaste en un inicio, ¿atiende las necesidades de justicia del país? Yo creo que no. Y yo creo que el diseño de esta reforma no es la ideal, que es lo que estás diciendo. Yo no creo que sea el diseño ideal. Okay. Y ese punto que mencionas es... Resumiendo, ¿no te preocupa tanto el tema de la preparación de quien llegue,
No, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, sí. Lizzy, ¿habrá un blindaje o algo dentro de esta reforma para decir, oye, no, tienes que tener una maestría, tienes que tener un doctorado, tienes que tener ciertos méritos, años de práctica? ¿Qué sabes de esto? Hay unos cuantos. Se está pidiendo un promedio mínimo, por ejemplo, en licenciatura de Derecho, un promedio mínimo de 8. Y para la especialidad se está pidiendo el promedio mínimo de 9. Sí bajaron la edad para ocupar un cargo de ministro, pero además todas las personas porque te vas a poder anotar, ¿no? Decir, yo quiero pues ese cargo, tengo mi carrera de Derecho, tengo mi especialidad en, no sé, Derecho Constitucional, y estos son mis promedios, esta es mi experiencia, y se lleva, y un comité va a ver los más deseables de ahí, y luego entonces van a pasar a la competencia, ¿no? A ver quién queda. Me parece que va a ser por tómbola, eso va a ser por cuestión de suerte. Pero sí va a haber esos filtros, y lo mencionó Luisa María Alcalde en una mañanera hace, no sé, creo que como 4 días, 4 o 5 días, que la elegibilidad, o sea, los requisitos van a ser conforme a los que dice la ley. Entonces no es de que llegue cualquiera saliendo de la carrera y se meta luego, ¿no? Eso fue un comentario que hizo el presidente Andrés Manuel y se sacó de contexto. Okay. Él dijo, no me fijé en eso, pero sí me hubiera gustado que tuvieran esa oportunidad. Sin embargo, no es algo que se vaya a realizar ni vaya a ser así. La experiencia no se compra, ¿no? Es sumamente importante. Sí. Otras cosas de las importantes y que preocupan a mucha gente, muchos especialistas, es porque el narcotráfico el negocio, el crimen organizado está muy metido en todo, ¿no? Y la realidad es que hemos tenido narcoelecciones en muchos estados y no sabemos ni siquiera a qué nivel en temas federales, en elecciones federales. ¿Qué riesgo hay que de repente el crimen organizado tenga mano? Porque también lo dicen los especialistas, los que se dedican al tema de elecciones. Las elecciones se ganan con dinero, se ganan repartiendo dinero. ¿Qué peligro hay de esto? Ahí, más que el peligro, me gustaría más bien retomar una parte de la reforma, que es la parte del establecimiento de un tribunal de disciplina judicial, que es algo que a mí me parece muy favorable en esta reforma. No existía, y precisamente los actos de corrupción eran increíblemente difíciles de llamar a los jueces a entregar cuentas claras, ¿no? A disciplinarlos o a poder sancionarlos. Tenemos varios ejemplos de jueces que han tomado malas decisiones judiciales y han dejado libres a personas que sabemos que son culpables. Han sido declaradas culpables, pero los dejan libres por alguna parte del proceso. Se les critica por actos de corrupción, no sabemos si están coludidas con el crimen organizado y tampoco podemos hacer nada al respecto si lo supiéramos. El caso que mencionaste de nuestra jueza plagiaria no ha sido dirimido, claro. O sea, realmente ahí no sigue porque no hay un mecanismo que nos permita hacerlo. El Consejo de la Judicatura Federal no lo estipula, no establece una serie de sanciones. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la reforma, esa a mí sí me gusta, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, porque establece una serie de consecuencias en caso de corrupción, en caso de que se le encuentre malas prácticas o algún tipo de fallo en su administración de justicia. Riesgo en la reforma sobre este punto, yo creo que no. Yo creo que ahí es donde más está fuerte. O sea, si lo podemos criticar duro en cuanto a la elección popular, yo creo que ahí es donde más se le puede defender. Es muy necesario que los jueces también entreguen cuentas transparentes, ¿no? Y sí. No estoy escuchando a Lizzy, Nada más, a ver, perdóname, Lizzy. A ver si ya. Ahí estás, sí, claro. Perfecto. Luisa María Alcalde también mencionó esa parte, porque es algo que nos inquietaba. Bueno, yo decía mucho, ¿no? Sí, el narco, las empresas, gente interesada mete el dinero en las candidaturas políticas para luego cobrarse el favorcito, ¿verdad? ¿Por qué no lo haría
con los que van como candidatos a jueces, magistrados y ministros. Bueno, ella mencionó que las campañas durarían 60 días, no había pre-campañas, y que no va a haber financiamiento, ni público ni privado. ¿Cómo se van a dar a conocer? Bueno, el INE, del tiempo que tiene, tiempo aire que tiene en radio, en tele, en los distintos medios, cederían una parte a estas campañas y que además realizarían foros para que la gente pueda conocer a los ministros, a los jueces y a los magistrados. En teoría suena muy bien, ¿no? Claro. Tristemente estamos en un país en que hay mucha corrupción y es el cáncer con el que tenemos que batallar a nivel social y cada quien tiene que hacer su parte. Sin embargo, creo que, como dice el INAI, el hecho de que ya exista un tribunal, eso va a ser útil, porque además va a ser autónomo, no va a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hoy, que en el Consejo de la Judicatura se integra por 7 personas y el presidente de la Suprema Corte pues resulta ser presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces eso muchas veces representa un problema de conflictos de interés. El tribunal va a ser aparte. Entonces probablemente eso podría ayudar a que dudaran, ¿verdad?, en recibir dinero que según la ley está prohibido recibirlo. La posibilidad está, Ese es pero les tienen más obstáculos. Sí, tú cuando ves en el papel en una elección popular, como las que ya conocemos, por eso hago esta referencia, hay muchas maneras de burlar los lineamientos, ¿no? Simplemente, antes de la fecha estipulada de las campañas, te topas con espectaculares anunciando revistas que no existen, con publicaciones de ya donde se ve al futuro candidato, claro, y hablando de él, ¿no? O sea, siempre hay esa manera, y tristemente en un país como México, que es un país altamente, con muchísima corrupción. La pregunta con la que íbamos a cerrar, ¿cuál era el INAI? Si se cumple o no se cumple y si es un retroceso para la justicia. Con esa terminaríamos. Y creo que se ha explicado muy bien a la gente. El tema es muy extenso, es muy largo, tendríamos que tener varios programas, pero creo que es importante desde la perspectiva de 2 especialistas. Hay un retroceso, no lo habrá, es un buen inicio para los cambios que sí son obligados, y también me gustaría que me dijeran desde su perspectiva qué atacarían primero en una reforma. O sea, decir, bueno, esto no era lo importante era esto y el otro. No lo puedo calificar de buen inicio, pero sí creo que es un inicio. Es necesario reformar. Bueno o malo, me parece que es un inicio. O sea, tú dirías mejor que vaya a que no vaya. No, me gustaría que hubiera sido una política mejor pensada y más enfocada a la impartición de justicia y el acceso a la justicia, que son los grandes problemas, ¿no? Muchas veces el problema está en las fiscalías locales. Ahí es donde los ciudadanos tenemos que acceder a la justicia. Hay muchos otros puntos de la reforma actual que me parecen adecuados. La desproporción de los sueldos pagados a los ministros, por ejemplo, es una cosa inaceptable. En ningún país les pagan tanto como en México, más de 240 salarios mínimos mensuales, a diferencia de Estados Unidos, no sé, con 20 salarios mínimos, 16 salarios mínimos en otros países de la OEA. Y en el nuestro es realmente desproporcional. Estamos hablando, no sé, de 700,000 pesos mensuales. Ahí en esa parte de la austeridad republicana, que es otro de los puntos de la reforma, considero que ese también es un avance. En cuanto a la rendición de cuentas, también siento que es un avance y por tanto con eso me quedo, insisto, en la postura de adoptarlo realista, porque ya está pasando. El cambio se va a dar. Entonces no me puedo quejar de eso. De lo que me puedo quejar es de la profesionalización, para ponerle un ojo encima, y podemos darle un seguimiento constante para que entonces los candidatos que nos propongan sean candidatos con capacidad de impartir justicia y no simples compadrazgos, amiguismos, que son cosas que ya se ven en la actualidad y que se supone que podemos
atender con esta reforma, o al menos es una de las propuestas que se tienen, ¿no? Me llamó la atención, hace un momento hablabas, o te entendí, tal vez entendí mal y es importante que me lo digas, que tendría que haber quien revisara y quien estuviera checando la función y el trabajo y el desempeño tanto de ministros como de todo este aparato de procuración de justicia. Y hablamos desde el Ministerio Público a lo que va para arriba, porque los que hemos estado o hemos pisado un Ministerio Público, te topas y ya, fíjate, sin irnos ya al tema tan de alta esfera política, irnos a lo que tú y yo nos topamos como ciudadanos cuando nos roban o nos asaltan o nos agreden y vamos a un Ministerio Público, personal poco calificado, fiscalías con detalle, incluso vamos a los detalles, incluso fiscalías sucias, impresentables. O que ejecutan mal el procedimiento de arresto, y que eso después deriva en dejar libre a la persona culpable, ¿no? Ya tendría que haber castigo para quien ejecuta mal el trabajo. Y sí, yo considero que esa parte de la reforma incluso debería ser ampliada. O sea, si estamos hablando de una rendición de cuentas, es alguien que está trabajando para la población mexicana. Y si no hace bien su trabajo, es un perjuicio para la población mexicana. Entonces, que exista al menos un tribunal de disciplina judicial me parece muy útil, y ojalá y eso se pudiera ampliar también para las fiscalías a nivel local. ¿Otros países lo tienen? Sí, existe. Funciona como tal. Por supuesto. Tendría que. O sea, cuando existe la necesidad de rendir cuentas, se puede llevar un seguimiento más claro de la administración de justicia. Y en México todavía no teníamos ese mecanismo. Entonces, ese sería un gran principio. Esa es una parte que me agrada. ¿En cuánto tiempo vamos a ver si esto funciona de alguna manera o no? ¿Y cómo lo notaríamos, Ilnain? Siempre me hacen preguntas al futuro. Es que es importante. Pero bueno, antes de esa pregunta, Lizzy, retomando un poco contigo, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Es que está lejos, Lizzy, es de Ciudad de México, disfrutando de la Ciudad de México. Lizzy, dinos desde tu perspectiva, ¿es un retroceso? ¿Es un comienzo? ¿Es un buen comienzo? ¿Es un comienzo medio tropezado con el rebozo y hecho a las prisas? Y para ti, ¿dónde hubieran atacado esa reforma? O sea, ¿dónde hubieras sido tú, dónde hubieras atajado para que fuera una mejor reforma? Sí, mira, yo considero que como muchísimas, la mayoría de las cosas en la vida no es blanco y negro, sino siempre hay tonalidades en medio. Esta reforma no es la excepción. Tiene puntos útiles, puntos que son, me parece que son un avance, puntos que son delicados, como lo de la votación popular, y que hay que estar atentos. Sin embargo, creo que es un paso. No sé qué tan hacia adelante sea, pero creo que es importante el que se ponga sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema judicial, porque sin duda la justicia en el país pues está muy mal. ¿Dónde reformarías tú, Lizzy, en detalle? Yo empezaría a reformar que me parece que no es parte del sistema judicial, sino de gobierno, serían los ministerios públicos y las fiscalías, porque lo dijo el INAI, desde el momento en que detienes a alguien, si no está bien ese proceso, si una fiscalía no arma bien una carpeta, pues un juez no puede dictar bien una sentencia. Entonces, me parece que desde ahí hace falta esos primeros escalones del sistema judicial para poder llevar a cabo un proceso que sea bien hecho, ¿no? Sin duda, creo que va a ser útil el que... Ay, se nos fue Lizzy, ¿verdad? Sí. Híjole. Bueno, esto es vía streaming, es complicado, los aparatos no tienen palabra de honor. Y bueno, ahí está. Le mandamos un abrazo a Lizzy, de hecho ya vamos a despedir. Y la vamos a tener con nosotros en otros espacios de este tipo. Vienen muchos temas que analizar, vienen ya también, lo hablábamos antes de entrar al aire, viene las elecciones de los Estados Unidos, que creo que es un tema muy interesante, con una representante demócrata que está levantando mucho y que creo que sí empieza a asustar un poco al contrincante, que creo que prefería tener a Biden enfrente, pero eso ya será otro tema. Ilnain, ¿con qué cerrarías este tema? Para que la gente entendiera lo que viene, nos espanten, tranquilos, no vamos a hacer Cuba,
no viene Cubazuela. Exactamente, Venezuela, no viene un absolutismo en el poder, Sí. Hay cosas que no se han explicado, que se han satanizado. Cuéntanos. Por este punto voy a traer un poco la percepción internacional y por eso creo que es importante este tipo de espacios. Cuando empezamos a construir el discurso sobre una reforma de este tipo, yo creo que tenemos que entender que el Poder Judicial sí se toca, porque es una institución gubernamental que tiene que ser reformada para cumplir mejor las necesidades de la población. Entonces, al menos en eso, me gustaría que siguiera ese estándar de que podemos reformar incluso los grandes poderes separados con los que se estableció nuestra república. Y el segundo punto es que a nivel internacional, si bien la oposición ha sabido mover bien este discurso de se está perdiendo la autonomía de los poderes, se está dirigiendo hacia convertirnos en Cubazuela, que es bastante común. Realmente lo que tenemos en las manos es la posibilidad de reformar las estructuras que no están cumpliendo su función desde el principio, y eso aplica para todos los poderes. Yo quisiera en realidad comunicar que no estamos en un punto de catástrofe mexicana. Realmente los mercados están bastante estables. Al sistema internacional le interesa que haya un poder fuerte en el Estado y que haya estabilidad política, y la estabilidad política trae inversión extranjera. Insisto, si a Estados Unidos le preocupara tanto, realmente ya habríamos tenido otro tipo de movimiento a nivel internacional, ¿no? Lo vimos en la década de los 70s, 80s en América Latina. Pero mientras tengas un México fuerte, con ese México fuerte pudiste hacer acuerdos durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador que no se van a caer en la siguiente candidatura porque fue una continuidad del poder. Y si tienes una presidenta que tiene tanto apoyo de la población, tanto poder en los congresos y que está teniendo la capacidad de reformar incluso su poder judicial con una promesa hacia el exterior de mejorar su administración de justicia, yo creo que eso también atrae bastante a los inversionistas. Nadie en el mercado va a querer desaprovechar las buenísimas tasas de interés que está manejando México en la actualidad. No van a decir, por no tocar al Poder Judicial no voy a invertir en México. Realmente no se han detenido las inversiones, ¿no? Entonces sí tenemos un peso bastante fuerte en este momento. Me parece que la Secretaría de Economía acaba de anunciar que el peso puede terminar al final del año debajo de los 20 pesos por dólar. Lo que implica una estabilización nuevamente de nuestra moneda. Que se espera por el cambio, la transición siempre es como una ley, la especulación, hay un bache que luego repunta, ¿no? O sea, eso tampoco puede ser utilizado por la oposición para decir, ya ven, se los dijimos, siempre eso es algo muy común, habríamos que ver después. Ahí es el punto donde sí me gustaría advertirle, ¿no?, al gobierno. La advertencia que tenemos es que una vez que estás haciendo este tipo de cambios estructurales, más vale que cumplas. Claro. Porque cuando Enrique Peña Nieto prometió los cambios de la reforma energética, dijo que el dólar iba a bajar de precio, que la gasolina iba a bajar de precio, pero que no lo íbamos a ver en 1 o 2 años, sino en 10. Y ya pasaron 10 y la gasolina sigue aumentando. Sí, claro. La gasolina no está al precio que estaba en ese entonces y no lo va a hacer, no está bajando por la reforma la reforma energética. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Si no funciona esta reforma, de la misma forma le podemos reclamar al siguiente gobierno, ¿no? Esa es una de las ventajas de la democracia. Lisi, ¿ya regresaste, Lisi? Ya estoy aquí con ustedes. ¿Con qué cerrarías? Platicábamos, habías realmente concretado, nos habías platicado que tú harías un cambio más en la estructura desde abajo, en los ministerios públicos, desde que el mexicano de promedio, cómo pisa, cómo es atendido, cómo se integra en una carpeta, todo esto, que creo que también lo habíamos mencionado ambos. Platícanos, ¿con qué cerrarías esto y cuál sería, qué le dirías a la gente que desconoce, que tal vez les atemoriza un poco por lo que escuchan de un lado o que de repente desconfían de lo que escuchan del otro? Creo que hay dos tipos de personas. Una, la que se angustia de lo que está oyendo de un lado y se contagia de ese temor, y la que pues realmente no le interesa mucho, no sabe mucho, la gente que más bien se define como apolítica, que no le interesa, entonces poco sabe que a lo mejor es peligroso, pero no le interesa mucho. Que hagan, que quiten, que pongan, nos involucra. Lo que es interesante es que
el tema ya se empieza a poner en la mesa. Es decir, va a tener la gente que empezar a, por lo menos, tener una embarradita de lo que es. Y la gente que se interesa, pues obviamente estamos aprendiendo muchísimo más de lo que es el sistema judicial, de cómo se compone, de lo que debe de hacer cada parte en ese sistema judicial. Entonces creo que a fin de cuentas esa es una ganancia, el que la ciudadanía se involucre, poquito o mucho, pero el que se involucre es importante para una democracia. Ahora, yo me quedaría con la actitud de estar a la expectativa, de estar monitoreando, vigilando, ver qué pasa, cómo se va dando, cómo funciona. Y seguramente va a ser algo así tipo prueba y error, que se va a ir viendo que si es beneficioso y que no, y se va a ir modificando sobre la marcha. Obviamente sobre la marcha pues van a haber ciertas circunstancias que a lo mejor no sean las más positivas o favorables, ¿no? Y yo espero que eventualmente se toque el tema de las fiscalías y los ministerios públicos, porque a mí me ahí gustaría es hacer necesario una acotación también trabajar. sobre este seguimiento que menciona Lisi. Una de la parte de la reforma menciona justamente el seguimiento a los candidatos elegidos. O sea, los jueces elegidos al año tienen que dar cuenta de si hicieron bien su trabajo o no para poder ser refrendados. No estamos hablando de una elección de alguien que podría no estar preparado, como mencionas, Carlos, y que después vaya a estar vitaliciamente en el Poder Judicial. Okay. O sea, estamos hablando de una persona que puede ser elegida y que si no se desempeña correctamente en su primer año, podrían hacerlo dimitir, ¿no? Podrían correrlo, por así decirlo. Y al término de los primeros 9 años me parece que les piden ratificarse en el puesto, o sea, volver a hacer campaña y que la gente los vuelva a ratificar con una elección popular. Yo considero que este seguimiento, que viene también en parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador, del poder exigirle al presidente que renuncie si es que no cumple con su mandato, la revocación de mandato que tanto insistió, lo trajo también a esta reforma y yo creo que ese es un pequeño candado en el que podríamos ponerle bastante atención en las primeras ocasiones en las que se elijan jueces de esta forma, ¿no? Estar bien al pendiente de qué es lo que están haciendo, saber si sí lo pueden hacer correctamente o no, porque como me gustaría que esto existiera ahora justo con nuestra ministra plagiaria, ¿no? Claro, O sea, sí. este tipo de cosas que pudiéramos hacerlo en el pasado nos hubiera Que la sido gente mucha puede utilidad. decir, no sabes qué, vas para atrás. Claro. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, ambos. Lizzy, te mando un fuerte abrazo hasta allá a la Ciudad de México. Cuídate mucho, siempre es un privilegio, un placer poder platicar con Lizzy Santoyo. Ella es comunicadora digital, su especialidad en redes sociales, politóloga, maestra en relaciones internacionales, por supuesto analista política del más alto nivel. Fuerte abrazo, Lizzy, un orgullo para Quintana Roo, nuestra Lizzy. Hay que decirlo, y por supuesto también al maestro Elimnaín González. Él es coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Cancún, campus internacional, también un especialista en el tema, de los pocos especialistas en estos temas que tenemos también en Quintana Roo. Hay que invitar a otros de nuestros docentes. Un orgullo tenerte con nosotros también. Nos vamos, muchísimas gracias a usted. Esto se trata de aterrizarte, de que tú entiendas las cosas que vemos muy complicadas. No son tan complicadas. Platicadita de los expertos. Nos vemos.